Y vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, verso 8 al 11. Por reverencia a la palabra nos ponemos en pie, hermanos, y vamos a dar lectura a este texto. Dice la palabra del Señor: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Podemos tomar nuestro lugar, hermanos. Continuamos con nuestra miniserie Esperando al Salvador. Esperando al Salvador. La semana pasada, hermanos, dijimos que íbamos a estar haciendo una breve pausa en la serie, en la carta a los Efesios, que ya habíamos comenzado algunas semanas atrás, para que juntos, hermanos, podamos meditar en el glorioso acontecimiento de la encarnación de Cristo. Dijimos, hermanos, la semana anterior que durante la época de la iglesia primitiva, la iglesia empezó a sufrir ese ataque de parte de los falsos maestros que hablaban de que Cristo no se había encarnado, que no había habido la encarnación del glorioso Hijo de Dios, y por lo tanto la iglesia empezó a participar más de una celebración en torno al nacimiento del Señor. Hermanos, el propósito de considerar esta serie es que podamos enfocar nuestra mirada en Cristo, así como nuestros hermanos en el antaño enfocaban su mirada en Cristo. Yo dije la semana pasada que nuestros hermanos en la iglesia primitiva celebraban la encarnación del Señor con una idea en mente. En primer lugar, poder identificarse con aquellos que estuvieron esperando su venida. Hermanos, por largo tiempo Cristo fue anunciado y no venía, y no venía, y no venía, y el corazón de muchos estuvo expectante. Muchos profetas anunciaron que Él ya vendría pronto, pero hermanos, Él no venía, y no venía, hasta que finalmente vino. Que nuestros corazones, hermanos, a través de esta serie puedan también identificarse con el corazón de aquellos que esperaban también la venida de nuestro Señor. Dijimos también que nuestros hermanos en la iglesia primitiva celebraban la encarnación de Cristo para poder conocer más a Jesús como Salvador, como Señor y Salvador de sus vidas. De ahí el título, Esperando al Salvador. También nuestros hermanos celebraban la encarnación para poder crecer juntos en comunidad. Hermanos, recordar las verdades del Evangelio de Cristo nos unen como hermanos. Como decía el hermano Henry hace un momento, la persona a la que tú vas a saludar es hijo del mismo Dios, es parte del mismo cuerpo, es hermano, quizá no de sangre, pero sí somos hermanos de una sangre especial. Somos hermanos de sangre en Cristo. Y finalmente, hermanos, que todo eso nos lleve a desear más su segunda venida. Nosotros también hoy estamos esperando al Salvador. Lo estamos esperando también. Y la iglesia, hermanos, debe levantar su voz y proclamar: ven, Señor Jesús, ven pronto, Maranata. Ahora, con todo esto en mente, hermanos, en nuestro texto en Lucas, que estuvimos ya estudiando la semana anterior también, el ángel se presenta sorpresivamente a los pastores que guardaban las vigilias de la noche y les proclama las buenas nuevas de gran gozo. La palabra que usa literalmente es que les proclamó el evangelio de gozo para todas las criaturas. Hermanos, este es el evangelio, esta es la buena noticia. ¿Cuál es? Dijo el ángel: que ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías y Señor. Un Salvador que es aquel que ha venido a rescatarnos, redimirnos, liberarnos, y Él es además el Señor que se ha hecho carne.
Ahora dijimos, hermanos, la semana anterior, y solo estoy haciendo como una recapitulación para que entendamos el día de hoy, dijimos que en el original, esta expresión que usan los ángeles significa algo así como finalmente ha nacido. La promesa ha sido cumplida. Esa es la idea cuando dice, os ha nacido hoy. Finalmente, el que había sido prometido y prometido y prometido, ahora ha nacido. La promesa se ha cumplido. Y es que, hermanos, repito, por largo tiempo, el Salvador que estaba naciendo aquella noche en Belén había sido prometido. La primera promesa en la cual nos detuvimos a meditar la semana anterior es la promesa de la futura simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Recuerda usted? En medio de ese trágico momento de la humanidad, en medio del trágico momento de la caída, Dios trae misericordia. Hermano, cuando solo tenía que haber juicio, puro juicio, porque el mundo le dio la espalda a Dios, porque el mundo traicionó la confianza de aquel al que debía conocer, amar y reflejar. En medio de ese momento, Dios da un mensaje de gracia, un mensaje de misericordia. Una aplasta serpientes. Dijimos que incluso Eva, cuando le nació su primer hijo, ella tenía la confianza de tal vez ahora viene el aplasta serpientes. Lamentablemente el pecado nos fracturó tanto que ese hijo terminó asesinando a otro de los hijos en vez de dando su vida en lugar de. Más adelante vimos cómo Lamec le había puesto el nombre a su hijo Noé, pensando que ese sería finalmente el hijo que traería descanso. La humanidad, hermanos, estaba esperando al Salvador, esperando al Mesías. El día de hoy estaremos considerando otra de las promesas de la venida del tan esperado Mesías, que también encontramos en el libro de Génesis. Así que ahí en el lugar donde usted está sentado, le invito a que abra su Biblia, porque el texto no aparece en pantalla, que abra su Biblia en Génesis capítulo 22, versos del 1 al 19. Génesis capítulo 22, del 1 al 19. Y hermanos, Génesis es muy fácil de encontrarlo, ¿verdad? Está después de el índice. Así que, ¿lo tenemos todos, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Dice la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero
y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Bien, hermanos, toda nuestra historia comienza con una extraña orden que nos lleva a nuestro primer encabezado de este mensaje, que he titulado La preparación para el sacrificio. La preparación para el sacrificio. Ahora, en los versículos del 1 al 8, hermanos, si usted nota los versículos del 1 al 8, el relato comienza cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo en holocausto. Y hermano, una breve pausa. Por favor, no haga de este relato ese tipo de relatos familiares que, como ya nos lo enseñaron desde la escuela dominical, desde que éramos niños pequeños, sí, ¿verdad? No, hermano, por favor, céntrese. Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo en un altar. Algunos dicen que este relato parece evidenciar más bien a un Dios sanguinario y pagano, ya que era la costumbre de los sacerdotes paganos en la antigüedad. En el tiempo de Abraham era la costumbre precisamente pedir sacrificios humanos para aplacar la ira de sus dioses. Sin embargo, hermanos, es importante notar que Moisés incluye una frase muy importante para comenzar el relato. Dice: probó Dios a Abraham. ¿Nota esa frase? Probó Dios a Abraham. Hermanos, Dios no pretendía que Abraham sacrificara a Isaac. Dios quería revelar el estado y el objeto de la fe de Abraham. Dios quería revelar qué tan robusta estaba la fe de Abraham, el estado, y quería revelar el objeto de su fe, si su fe estaba puesta en el hijo de la promesa o estaba puesto en aquel que le había dado la promesa. ¿Ve usted la idea? El estado y el objeto de su fe. En otras palabras, y para que usted me entienda la idea del texto, ¿amaría Abraham a Dios lo suficiente como para confiar en él y hacer su voluntad, aun si eso significara separarse de su hijo amado y divinamente prometido? ¿Amaría más amaría más Abraham a Dios que a su hijo prometido? Dios le dice a Abraham, y hermano, no se pierdan esto de nuevo, no lo familiarice: sacrifícame a tu hijo, tu único, al que tú amas. Y hermano, note que cada palabra que Dios pronunció como un mandato fue en verdad una prueba de la fe de Abraham y de su confianza en Dios. Note cada palabra, hermanos. Nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras, así que cada palabra importa. Dios le dice: dame a tu hijo, tu único, al que amas. ¿Nota eso? Tu hijo, tu único, al que amas. Hermanos, esta prueba iba a tocar el punto más sensible del corazón de Abraham. Nada podría ser mayor prueba que aquella que implicaba entregarle al heredero de la promesa, al hijo de su vejez, a la risa de su vida. Ese era el nombre de Isaac. Isaac significa risa. Y permítame hacer un poco de contexto para que podamos entender esta idea de tu hijo, tu único, al que amas. Déjeme hacer un poco de contexto. Dios había hecho un pacto con Abraham para tener descendencia. Y dice el capítulo 15 de Génesis que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él creyó en la promesa. Pero como la promesa no llegaba, la promesa se tardaba, Abraham y Sara decidieron darle un empujón a Dios. Vamos a echarle una manita, dijeron. Como Dios no nos bendice con el hijo que nosotros queremos,
vamos a echarle una manita. Así que Sara, ¿qué hace? Le da a Agar, ¿recuerda? Para que con ella concibiera a un hijo. No le voy a explicar cómo, usted imagíneselo. Entonces, es concebido el hijo y el hijo nace. Su nombre es Ismael, ¿recuerda usted eso? Ahora, hermanos, esta decisión, esta manita que le echaron a Dios, tuvo terribles consecuencias. Y los pleitos familiares se hicieron presentes desde el principio. De nuevo, Dios visita a Abraham otra vez y le promete a Abraham que le va a dar un hijo a través de Sara, no de Agar, de Sara. Y entonces Sara se ríe. Sara se rió. De ahí es el nombre Isaac, porque Sara se ríe. Ella no se lo creía. ¿Cómo? A ver, mi esposo está ya muy entrado en años, tiene casi 100 años, y yo encima de eso soy estéril. Si para estas alturas del partido Dios no nos ha dado uno propio, ¿cómo es que nos va a dar uno ahora? Pero hermanos, Dios reiteró la promesa y le dijo: de aquí a un año, cuando vuelva yo a venir, tú vas a tener un hijo. Hermanos, efectivamente el niño nació. Se hizo una gran fiesta el día de la circuncisión de Isaac, que era el hijo de la promesa. Pero los pleitos continúan entre Agar, Ismael, Sara e Isaac. Continúa la pelea entre ellos. Entonces Sara hace otra propuesta. La propuesta de Sara es que Abraham expulse a Ismael y a Agar, que se vayan. No quiero que estén aquí conmigo en nuestra familia. Que miren qué hacen ellos, que vayan a vagar por el desierto, que se mueran si quieren. Ahora, hermanos, el texto nos dice que Abraham se angustió en gran manera. ¿Nota esto? Abraham se angustió profundamente. ¿Pero por qué? Hermanos, Ismael, es verdad, no era el hijo de la promesa, pero es el hijo de Abraham. En cierto modo es su primogénito. Hasta el momento, en la escala de valores de Abraham, bueno, pues él ya tiene un hijo y ahora tiene el de la promesa, pero él tiene un hijo, hermanos. ¿Está conmigo en esto? Sin embargo, Dios le dice a Abraham que hiciera caso a Sara, que los expulsara. Abraham entonces los expulsa. ¿Pero por qué? Dios le dice que Isaac sería el hijo de la promesa y que de igual forma Dios bendeciría a Ismael, pero que tenía que expulsarlo porque el hijo de la promesa era Isaac. Ahora, hermanos, y aquí viene el punto importante que no quiero que usted se pierda. En aquella cultura, en el tiempo de Abraham, cuando un patriarca, un padre de familia, expulsaba a su hijo de casa, eso implicaba perder al hijo. Al expulsarlo de casa, dejaba de ser su hijo, perdería al hijo. Pero Abraham hizo caso al Señor. Y es justo en este contexto, hermanos, donde Abraham ya expulsó a uno de sus hijos por mandato del Señor. Mire cómo comienza el texto. Aconteció después de estas cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque el capítulo 21 nos muestra cómo Ismael es expulsado. Así que Abraham se quedó sin Ismael. Abraham se quedó solamente con Isaac. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? Bueno, está bien, yo te hago caso, Señor. Yo voy a expulsar a Ismael. Ya no tengo un hijo mayor llamado Ismael, ahora tengo un solo hijo. De ahí las palabras que Dios usa: sacrifica a tu hijo, tu único. Óyeme, pero Abraham tenía dos. No, porque Ismael había sido expulsado, ya no era parte de su familia. ¿Me sigue, hermano? De pronto Abraham, contento con el hijo de la promesa, dice: bueno, aquí ya se acabó el problema. El hijo va a empezar a crecer, tendrá sus propios hijos, de aquí en adelante la promesa. Y de pronto dice el texto que Dios habla con Abraham y le pide que sacrifique al otro. A uno lo expulsa y lo pierde, y ahora el otro tiene que ser sacrificado. Hermano, ¿nota usted la aflicción que eso quizá pudo haber provocado en el corazón
del querido patriarca Abraham? Imagínese usted por un momento eso. El texto nos dice que muy temprano de mañana él se levanta, pero hermano, dice el pastor Joel Vicky, dice, es probable que muy temprano de mañana se haya despertado él porque no pudo dormir en toda la noche. Pasó toda la noche dándole vueltas. Dios le pide sacrificar a su otro hijo, al hijo de la promesa, a su único hijo. Ahora, hermanos, la pregunta que el patriarca tuvo que hacerse fue inmediata. ¿Confío en Dios más de lo que amo a Isaac? ¿Confío en Dios más de lo que amo a Isaac? Abraham ya tenía fe en el Señor. De hecho, en el capítulo 15, como acabo de decir, dice que su fe le fue contada por justicia, así que él tenía fe. Él creía en la promesa del Señor. Él creyó en que Dios, aunque él estaba viejo y su mujer era estéril, Dios iba a cumplir la promesa. Pero ahora Dios le pedía un acto de obediencia extraordinario. Un acto de obediencia que quizá él no hubiera comprendido, pero era un fruto de su fe. Él creía en Dios. Muy bien, ahora es momento de probar que crees. Ahora es momento de que tienes un fruto evidente de que de verdad estás confiando en mí, le va a decir el Señor. Lo que Dios estaba pidiéndole, hermanos, contradecía totalmente lo que Dios mismo había prometido. Dios le promete: yo te voy a dar un hijo en tu vejez, su nombre será Isaac, y ese niño lo voy a usar yo para que en ese niño sean benditas las familias de la tierra. Tu descendencia la voy a usar para eso. Así que ese niño, y ahora Dios le dice: ese mismo niño me lo matas. Hermano, parece una contradicción de todo lo que Dios mismo había prometido. Pero Abraham simplemente obedeció. Nota el texto, por favor, tenga su Biblia abierta, hermano. Abraham va a mostrar una gran confianza en el Señor. Probablemente el conflicto en el corazón de Abraham tuvo que haber sido inmenso, hermanos. Imaginémonos nosotros como padres en esta escena. Pero había una sola cosa que el patriarca podía hacer: confiar en Dios, obedecer al mandato. Y estoy seguro que, hermanos, eso fue muy difícil. Ahora, note el texto dice inmediatamente que Abraham se levantó de mañana, sin hacer preguntas, tomó lo necesario y partió. De hecho, el texto nos dice que Abraham mismo fue a cortar la madera. Abraham tenía cientos de siervos, pero ¿qué importa? Dios me ha mandado un sacrificio. Yo voy a obedecer hasta el final de las consecuencias. Yo voy a cortar la madera, yo me voy a llevar la madera, voy a tomar a mi hijo y lo voy a poner en el altar del sacrificio. Él hizo lo que hizo porque sabía que no le correspondía razonar sobre el asunto. Simplemente tenía que confiar, hacer lo que Dios había mandado hacer. El relato nos cuenta que finalmente Abraham, después de 3 días de camino, Abraham, Isaac y sus siervos llegaron al monte Moria. Y Abraham le dice a sus siervos, nota lo que dice ahora: esperen aquí, subiremos, adoraremos y los dos volveremos. ¿Nota eso? Subiremos, adoraremos y los dos volveremos. Abraham no sabía los porqués de la petición de Dios, hermanos, pero en medio de su prueba, Abraham no se determinó a hacer otra cosa sino solo confiar en Dios. Y yo me puedo imaginar la mente de Abraham en ese momento. El Dios que me prometió cumplirá. Por lo tanto, no importa si el Dios que me prometió me pide aquello que me ha prometido. Dios va a hacer algo de alguna manera. Así que iremos, adoraremos y luego, no sé cómo, no me pregunte, pero volveremos. Eso era lo que había en el corazón de Abraham. Eso es de hecho lo que más adelante el escritor de Hebreos nos dice de forma literal. En Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19, nos dice: por la fe
Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermanos, Abraham no sabía el porqué. Abraham no sabía las formas. Abraham solamente sabía: iremos, adoraremos, y luego no sé cómo, si muerto y resucitado el niño, no sé cómo, pero volveremos, porque el Dios que me hizo la promesa, el Dios va a cumplir la promesa. ¿Cómo? No lo sé, pero yo le voy a obedecer. ¿Me sigue con eso, hermano? ¿Se da cuenta usted, hermano, de la confianza que había en el corazón de Abraham? Hermanos, esta es la prueba definitiva de Abraham. Abraham había sido probado de forma pequeña en muchas otras ocasiones. Por ejemplo, precisamente en el tema de Agar e Ismael. Eso fue una prueba. El Señor le dice: yo te voy a dar descendencia, y como no viene, ¿qué hizo Abraham? Inquieto por obtener su descendencia, acepta la propuesta de Sara para tener un hijo con Agar. No pasó la prueba. Más adelante, el mismo Abraham se topa con la realidad de que tiene que ocultar su matrimonio con Sara, porque si no van a matarlo a él. No confía en el Señor. ¿Acaso no era Dios el que le había prometido que de su descendencia iba a venir una gran nación? El Señor iba a estar con él. Sin embargo, falla la prueba. Pero ahora viene la prueba definitiva: dame tu hijo. Y Abraham no rechista. Él dice: ahora sí, Señor, ahora sí, yo confío en ti. No sé qué vas a hacer, pero confío en ti. Hermanos, esto es a donde nosotros como creyentes deberíamos llegar. Que confiemos de tal manera en el Señor que no importe lo que Dios demande de nosotros, vamos a obedecer. No importa si aún tuviera que dejar lo más valioso para mí con tal de obedecerle a Él. Yo confío más en lo que Él me ha dicho que en lo que mi mente pueda decir. Hermanos, ese es el corazón de un verdadero creyente. Es el corazón de alguien que de verdad confía en el Señor. Yo confío en Él sin importar lo que Él me pida. Ahora, déjeme ir un poco más profundo en esta idea que estoy tratando de decirle hoy. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Se puede ver en usted hoy que hay una fe viva y vibrante hacia Dios por medio de Jesucristo, a quien usted ama, a quien usted sirve y a quien usted obedece cada día sin importar lo que Él le pida? Porque recuerde, hermano, lo que Abraham estaba atravesando era una prueba de parte del Señor para evidenciar el tamaño o el estatus, digamos, de su fe, pero también el objeto de su fe. ¿En dónde estaba su confianza? Hermano, ¿se puede evidenciar eso mismo en ti hoy, sin importar lo que el Señor te pida? ¿Estarías dispuesto a poner a tu Isaac en el altar del sacrificio si Dios te lo pidiera? Déjeme planteárselo de esta forma, porque alguno dice: Isaac, yo no tengo ningún Isaac. Yo tengo un Miguelito, dice, pero Isaac no. A ver, déjeme ponérselo en palabras más sencillas. Probablemente el Señor no nos vaya a pedir estas cosas, pero escuche lo que le voy a decir. ¿Tú estarías dispuesto a darle al Señor tu trabajo si Él te lo pidiera? ¿O qué tal tus finanzas si Él te las pidiera? ¿O qué tal tu tiempo si Él te lo pidiera? Hermano, ¿estarías dispuesto a darle al Señor tu familia si Él te lo pidiera? Eso es a lo que me refiero con el Isaac. Cosas que son valiosas para nosotros, cosas que creemos incluso que son regalos de parte del Señor, al igual que Isaac lo era. No te estoy diciendo que hoy Dios te lo está pidiendo, no. Lo que te estoy preguntando es: ¿estarías dispuesto a darlo si el Señor te lo pidiera? Esa es una buena pregunta de examen para nosotros. ¿Estoy dispuesto a dar lo que sea al Señor con tal de obedecerle? Hermano, si la obediencia a Dios te demandara que abandonaras ciertas relaciones, ¿lo harías? Si la obediencia a Dios te demandara que abandonaras ciertas posesiones materiales, ¿lo harías?
Perdone que sea demasiado insistente con esto, pero yo creo que el día de hoy estamos siendo muy atacados por Satanás y el mundo a través de las redes sociales, del mundo digital, de esta esfera tecnológica en la que vivimos, de nuestros dispositivos electrónicos. John Piper lo dice de una forma magistral: las redes sociales son una herramienta en las manos de Dios que funcionará en el día final para mostrarnos que sí teníamos tiempo para Él. Le pregunto, ¿estarías dispuesto a abandonar tu teléfono, tus redes sociales, el tiempo que inviertes en eso, si Dios te pidiera? Y de hecho Dios te lo pide. Dios te pide que dediques tiempo a Él. Dios te pide que le busques con intensidad, que ores, que tengas tiempos de meditación en la palabra. ¿Estarías dispuesto? Piénsalo, por favor. ¿Estarías dispuesto? ¿Temerías a Dios lo suficiente como para entregar a tu Isaac? Porque, hermano, escúchame bien lo que voy a decir, y lo digo con todo el cariño que puedo, de la forma más pastoral. Siéntete amado por mis palabras, no acusado. Te lo digo en el amor del Señor. Pero si tú no estás dispuesto a hacerlo, me temo que se puede tratar de un ídolo en tu vida. Y Dios no quiere ídolos. Ten cuidado. Dios no quiere ídolos. Dios quiere que tu corazón esté puesto en Él 100%. Que Él sea tu centro, que Él sea tu objeto, que Él sea el primer lugar en tu vida. ¿Me sigues, hermano? Volviendo a nuestra historia, de pronto Isaac hace la pregunta obvia, la pregunta que era evidente y que a ninguno de los televidentes se les hubiera ocurrido hasta ese momento, ¿verdad? Ellos llevaban fuego, porque un sacrificio requiere fuego, ¿verdad? Ellos llevaban cuchillo, porque el cuchillo servía para matar al animal en sacrificio. Ellos llevaban leña, porque la leña se encendía con el fuego para poner encima el sacrificio. Isaac le dice: papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Mira, lo llevamos todo, pero el cordero no está. Hermanos, de nuevo Abraham, lleno de confianza en el Señor, ¿qué responde? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Lo que está diciendo es, hermanos, piénselo de esta manera: Dios me ha pedido a mí el sacrificio, es un sacrificio para Él, es su sacrificio, así que Dios se proveerá el sacrificio, quien quiera que sea. Yo estoy confiando en Él, yo sigo caminando simplemente a lo que Él me ha dicho, estoy caminando en su voluntad, estoy andando en sus palabras, no me estoy yendo ni para izquierda ni para derecha, estoy caminando en lo que Él me ha dicho, en lo que Él me ha mandado, yo obedezco y Él va a proveer. Ahora, esta declaración nos lleva a nuestro segundo encabezado de esta mañana. Dios provee un sustituto. Dios provee un sustituto. El verso 9 nos dice: y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Hermanos, la agonía de Abraham ha durado 3 días. En la mente de Abraham, Isaac estuvo muerto todo este tiempo. En su mente, él ya estaba muerto. Bueno, Dios me lo ha pedido, Isaac está muerto. Sin embargo, la lucha alcanza la cúspide, han llegado al lugar designado. Y hermanos, allí Abraham con sus propias manos tiene que hacer un altar, el lugar donde va a sacrificar a su hijo. Él lo hace. Luego compone la leña en el lugar donde va a sacrificar a su hijo. La pone en ese lugar. Reúne las piedras, reúne la leña y luego finalmente Abraham amarra a su hijo amado y lo coloca encima del altar. Y hermanos, a menos que Abraham haya sido un sociópata, seguramente Abraham estaba llorando en medio de este momento. Él estaba amarrando a su hijo para asesinarlo.
Seguramente Abraham fue lleno de angustia en ese momento. Isaac, por su parte, seguramente era lo suficientemente fuerte como para librarse de su padre, que era anciano, con más de 100 años. Así que seguramente Isaac podía soltarse, pero demostró también una total sumisión y obediencia a su padre, ¿no es cierto? Porque se dejó atar. No le dieron un somnífero, ¿verdad? No le pusieron un trapo de esos que ponen en las películas donde se duerme, ¿verdad? Las personas. Isaac se dejó atar. Finalmente, verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imagínense ese momento, hermano. Levantando el cuchillo, tomándolo para degollar a su hijo. Hermano, a mí me da pena, me da ternura degollar una gallina para comérmela. Yo no sé a usted, pero mire, yo tengo una gallina en mi casa y me toca matarla. Después, a la hora de comérmela, ya no me pasa, hermano. No puedo. No sé si a alguien le pasa igual que a mí. Pero, hermanos, Abraham toma el cuchillo para degollar a su propio hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham, en obediencia, había levantado su mano contra el muchacho, pero el ángel de Jehová, que sabemos que muy probablemente es una manifestación antes de la encarnación de Cristo, el ángel de Jehová, con las palabras, se le acerca con las palabras y le dice: conozco que temes a Dios. Hermanos, Abraham había pasado el examen. Abraham había pasado el examen. Ahora sí, ya no Agar con Ismael, ya no protegerse con los reyes de los pueblos porque le daba terror de lo que hubiera pasado. No, ahora Abraham había aprobado el examen. Finalmente le había demostrado a Dios: yo sí creo en tu promesa, yo creo en ti, yo creo en lo que tú me has prometido, y yo confío en el Dios de las promesas. Hermanos, su profunda entrega en obediencia al Señor reveló el estado fuerte y vigoroso de su fe, pero también reveló el objeto de su fe. ¿Cómo dice el texto? Conozco que temes a Dios. ¿Quién era el objeto de la fe? Dios. Yo conozco que temes a Dios. Hermanos, del lado humano, la voluntad de Dios fue obedecida. En el último momento antes de degollar fue detenida. Pero del lado divino, Dios derramó su misericordia y evitó la muerte de Isaac mediante el sacrificio de un sustituto. Y eso es lo glorioso de este relato, hermanos. Es de hecho lo enfático de nuestra historia. En el momento oportuno, Dios proveyó de un sustituto, de un sacrificio sustituto en lugar de Isaac. En medio de los matorrales aparece un carnero, el cual es tomado, es puesto en el altar que había sido preparado ¿para quién? Para Isaac. Y allí el carnero es ofrecido en holocausto en lugar del hijo de Abraham. Repito de nuevo esta palabra: como un sustituto. Escuche, hermano, alguien debía morir aquella noche. ¿Quién? Isaac. Pero fue sustituido por otro. ¿Quién? El carnero, que tomando su lugar fue sacrificado en un altar a Dios. ¿Le suena conocida esta historia? El carnero sustituto que apareció en aquel matorral no fue una simple coincidencia, fue una provisión de Dios, un testimonio de lo que habría de venir, un sacrificio perfecto en sustitución de otro. Isaac tenía que morir, él fue sustituido y el carnero fue muerto. Hermanos, esto es una tipología, es un dedo que apunta hacia algo más adelante. Es algo que apuntaba en primer lugar a los sacrificios que se iban a obrar en el Éxodo, en Levítico, que lo vemos, el sacrificio expiatorio para quitar el pecado, pero luego sigue siendo un dedo que apunta a, como dice Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos,
es un tipo de la expiación sustitutiva de Cristo. Cristo iba a ocupar nuestro lugar, Cristo iba a ser nuestro sustituto. Y aquí nosotros vemos una línea que, aunque es muy delgada hasta ahora, y quizá no lo vemos muy bien, pero una línea que va a caminar en línea recta hacia el Gólgota, hermanos. Por eso es que nuestro texto continúa con una profunda verdad. Mire esta verdad reveladora. El verso 14 dice: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, el nombre dado por Abraham al lugar del sacrificio señala la divina provisión de la salvación del pecador. Apunta a nuestro Señor Jesucristo, que ha provisto el único sacrificio mediante el cual por la fe podemos obtener el perdón de los pecados. Eso es lo que estaba haciendo esa línea, apuntando hacia el Calvario, hermanos. Hermano, este acontecimiento no debe ser usado como una especie de mantra evangélico que tenemos que repetir para recibir bendiciones. ¿Ha escuchado usted a gente que dice: no, es que Jehová Jireh, Él nos proveerá, ¿verdad? Y está bien, Él es nuestro proveedor. Tampoco debería de utilizarse, hermano, como un nombre para una tienda. Me opongo a eso. No puede ser posible. Mucho menos, hermanos, y esto me alarmó muchísimo el día que lo vi, mucho menos debería de utilizarse Jehová Jireh para el nombre de una cantina. Hermanos, esto es ridículo. Esta frase, Jehová Jireh, está íntimamente relacionada con la provisión de Dios de un sustituto en sacrificio por otro. Jehová proveerá, Jehová proveerá. Hermanos, cuando leemos en este texto Jehová Jireh, no estamos hablando de las provisiones para nuestro diario vivir. Y no me malentienda, Dios es proveedor de todo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero no podemos utilizar este texto para hablar de la provisión providencial de Dios para nuestras necesidades. La provisión, hermanos, de la cual hace referencia el patriarca Abraham, es la provisión de un sustituto en sacrificio por la muerte de otro. Hermanos, alguien debía morir aquella noche en el monte y no murió. Murió un sustituto. Alguien tenía que morir y hubo muerte. Alguien tenía que ser sacrificado y hubo sacrificio. Hermano, Dios no detuvo el cuchillo de Abraham en el momento oportuno y le dijo: bueno, conozco que temes a Dios, ahora vete a tu casa en paz. No, debía de haber muerte y debía de haber sacrificio. Pero ya no era Isaac, ahora era el carnero. Hermanos, este relato está en perfecta armonía con el evangelio. Por causa del pecado nosotros debemos pagar, y el pago es la muerte. ¿Recuerda la conexión con lo que vimos la semana anterior? La paga del pecado es muerte. Hay muerte, muerte para nosotros. Nosotros deberíamos morir por causa del pecado, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él nos proveyó un sacrificio sustituto. Él dio otro cordero, un verdadero cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, hermanos. Él fue injustamente condenado. Escúchame bien lo que voy a decir ahora. Jesucristo, un viernes por la mañana, fue injustamente condenado. ¿Sabe dónde fue condenado? Fue condenado en el monte Moria. Sabe que con el tiempo el monte Moria se convirtió en el monte donde se estableció el templo, y justo al lado del templo estaba la fortaleza Antonia. Y allí en la fortaleza Antonia, en la cúspide del monte Moria, el cordero fue injustamente condenado y luego fue llevado a las afueras a ser muerto en nuestro lugar. Dios hizo un sacrificio incomparable. Hermanos, los pecadores merecemos la muerte eterna en el infierno. Sin embargo, para proveer un sustituto que tomara nuestro lugar, Dios no escatimó a su Hijo. Escucha mis palabras, por favor. Dios no escatimó a su Hijo, su único, a quien Él amaba. ¿Te suena parecido eso? A diferencia de Abraham, Dios sí llevó a su Hijo hasta la última de las consecuencias.
Abraham fue evitado de que su hijo muriera como sacrificio, pero Dios no escatimó a su hijo, lo dio por nosotros, lo ofreció a su hijo, su único, su amado. Cristo llegó a ser el cordero de la provisión de Dios. Hermanos, en el Gólgota es donde Jehová Jireh. En el Gólgota, en el monte Calvario, Dios proveyó un sacrificio. En el monte Calvario Jehová se proveyó de un cordero perfecto de expiación por el pecado de nosotros. Hermanos, el Gólgota es el verdadero Jehová Jireh. En Cristo ha sido provisto todo lo necesario para que hoy nosotros podamos acercarnos al Padre. En Cristo ha sido provisto todo lo necesario para nuestra salvación. Hermano, tú hoy en Cristo puedes tener justicia perfecta, sacrificio por el pecado, misericordia, gracia, vida en su nombre, el Espíritu Santo morando en tu interior, e incluso se te ha provisto la fe para que puedas creer en Él. Todo ha sido provisto en Dios para ti por medio de Cristo. Jehová Jireh, Él ha provisto. Yo no sé cómo sería en hebreo Jehová ya proveyó, pero porque aquí es a futuro, Jehová proveerá, Jehová Jireh, pero Él ya proveyó. Jehová Jireh en pasado, Él ha provisto. Pero hermanos, el ángel interviene de nuevo, y eso nos lleva a nuestro tercer punto en este mensaje: la promesa del bendito que bendice. La promesa del bendito que bendice. Lea conmigo el verso 15. Dice: llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, en estos versículos se confirma la promesa de Dios a Abraham. Dios había prometido en Génesis 12 que en Abraham serían bendiciones muchos, o que en Abraham serían benditos muchos. En Génesis 18 Dios lo promete de nuevo, que en Abraham vendría bendición para muchas naciones. Pero ahora Dios jura por sí mismo. Hermano, note esto: Dios jura por sí mismo para confirmar las promesas. Para Abraham habría bendición y multiplicación en su descendencia. Su descendencia sería una gran nación que habitaría en una tierra propia. Por eso es que el texto dice, note el texto que dice: tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Es decir, ustedes van a conquistar la tierra. Y yo creo que está por demás decirlo, pero voy a decirlo. Esta no es una promesa aplicable a nosotros, hermanos. No más lo digo, ¿verdad? Es una promesa histórica. Este es un texto descriptivo, no prescriptivo. Por tanto, es un texto que apunta a Abraham y a su descendencia. Pero después la idea es, yo no puedo venir y leer el texto y decir: no, mis enemigos no se levantarán contra mí, porque como dice la palabra del Señor, mi descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. No, este texto no es para ti. Este texto es para Abraham. Ahora, después de eso, nota algo, por favor. Abraham, Dios agrega algo incomparable. La última línea del texto: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, esta segunda parte del juramento tiene que ver con un único descendiente de Abraham, que sería el mediador de una bendición que alcanzaría a todas las naciones de la tierra. Hermanos, el interés de este texto es apuntarnos hacia una línea de descendientes, que primero sería Isaac, después Jacob, después los 12 hijos de Jacob, después todo el pueblo de Israel, y después finalmente, como el israelita perfecto, el único rey, el soberano incomparable que gobernaría sobre todos y sobre todo.
tanto judíos como gentiles, porque dice que en él serían benditas todas las naciones. Y traería, ¿qué cosa, hermano? Bendición, bendición. Hermanos, quizá la identidad de este descendiente haya estado velada por algún tiempo, pero mire lo que dice el apóstol Pedro, porque él no tiene ningún reparo en decir que este descendiente es Jesucristo. En Hechos capítulo 3, versos 25 al 26 dice: vosotros, hablándole a los judíos, al pueblo que estaba en Jerusalén reunido, dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mira cómo lo dice también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que, hermanos, este juramento hacia Abraham, aquella noche en el monte Moria, se cumple plenamente en Jesucristo, hermanos. El niño de Belén finalmente os ha nacido, dice el ángel. El niño de Belén es la simiente de Abraham, el cual en el tiempo que Dios había determinado, nació de mujer, nació bajo la ley, para que a través de su sacrificio perfecto, como sustituto de los pecadores, trajera bendición a todas las naciones. Hermanos, por eso el punto de mi mensaje es la promesa del bendito que bendice. Hermanos, en Cristo nosotros hemos recibido bendición. Él es el bendito que nos ha bendecido, tanto judíos que creyeron como a nosotros los gentiles que hemos sido alcanzados por pura misericordia. La salvación ha sido para nosotros. Aquella noche en Moria, Dios también tenía esta iglesia en su corazón. ¿Te das cuenta de que al final lo que los ángeles anunciaron, que los pastores y todo Israel estaba esperando, es lo mismo que también nosotros necesitábamos? ¿Se da cuenta de eso? No solo ellos lo necesitaban, nosotros necesitábamos. Lo que finalmente el ángel vino a anunciar: os ha nacido hoy. Hermanos, ese finalmente es también para nosotros. Es lo que necesitábamos. Mira cómo habla de este bendito que bendice. Mira cómo lo dice el rey David en un salmo mesiánico. En el Salmo 72, 17 dice: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Hermanos, ese niño de Belén, ese Salvador prometido, ese Mesías que por fin ha llegado, él es el bendito que nos bendice. La proclamación de los ángeles incluye a una aplasta serpientes, pero también incluye a un bendito que nos bendice, un bienaventurado que nos bendice. Hermanos, Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es el Cordero prometido que quita el pecado del mundo. Cristo es aquel en quien verdaderamente se cumplen las palabras de Abraham: Jehová Jireh. El Señor se ha provisto de un sacrificio de intercambio, un sacrificio de sustitución, por medio del cual hemos sido redimidos de la maldición del pecado y de la muerte. Cristo, hermanos, se hizo maldito por nuestros pecados y rebeliones. Él se hizo maldito por nosotros, para que, siendo Él el bienaventurado, nosotros fuéramos benditos en Él. Hermanos amados, el Salvador prometido, el gran campeón de la historia, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, la simiente de Abraham que traería bendición a las naciones, finalmente vino hace 2000 años. Gloria sea el nombre del Señor, gloria en las alturas. Nació en un lugar humilde, vivió la vida perfecta en armonía con los mandamientos de Dios y murió como nuestro sustituto. Hermano, debía haber un sacrificio por el pecado. Tú y yo teníamos que ser muertos en el altar. La paga del pecado es muerte,
pero Él murió como nuestro sustituto. Y al final resucitó en victoria, asegurándonos un libre acceso al trono de Dios para todo aquel que crea en Él. Hermano, gloria a Dios en las alturas. Si hay alguien hoy aquí que aún todavía no ha puesto su fe en Cristo, si hay alguien en este lugar que de verdad todavía no ha puesto su mirada en el bendito que te bendice, en la simiente de Abraham, en el sacrificio y cordero sustituto, te invito a que no mires hacia otro lado. Pon tu mirada en Cristo. ¿Qué estás esperando? Abrázate a Cristo por la fe. Si aún no has rendido tu corazón a Él, ríndelo por completo. Y para el resto de nosotros que estamos hoy en Cristo, hermano, yo quiero terminar con esto. Toda la historia se centra en Cristo. Él es el Salvador prometido. Él es la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Él es el cordero sustituto provisto en el altar. Él es el hijo de Abraham, que siendo el bendito, bendeciría a todos los que crean en Él. Ahora, déjame terminar con esto. Hermano, Navidad no es regalos. Oponte a eso. Cualquiera que te diga que Navidad es regalos, oponte a eso. Navidad no es arbolito. Por mucho que nos guste el arbolito y las luces, yo el primero, en mi casa la Navidad empieza en septiembre. Pero no es eso. No es arbolito, no son luces. Navidad no son los colores que engalanan la temporada. Qué lindo el rojo, ¿verdad? Qué lindo el dorado, qué lindo el verde con la guirnalda. Hermano, Navidad no es eso. Para lo único que nos puede servir de verdad estas fechas tan emotivas es para poner a Cristo en el lugar donde a Él le pertenece, en el centro de todas las cosas. Hermanos, celebramos la encarnación del aplasta serpientes. Ay, el pequeño niño en Belén, el aplasta serpientes. Celebramos la encarnación del Cordero de Dios, provisto en sustituto en lugar de los pecadores. Celebramos la encarnación de aquel que es el bendito que nos bendice, hermanos. Cuando comemos en la celebración de la Navidad y estamos todos unidos como familia en la noche y celebrando, hermano, no estamos celebrando al niño en Belén que estaba en pañales y campana sobre campana y los peces que bebían y volvieron a beber. Hermano, nosotros celebramos a aquel que es el bendito que nos bendice. ¿Por qué? Porque nosotros somos malditos por causa del pecado, pero Él nos ha dado de su bendición. Él ha cargado nuestra maldición. Eso celebramos. Así que, hermano, no hagas de estas fechas un ritual occidental de consumo y deleite al vientre, como muchos lo hacen. El jojojo no es el importante. Hagamos de esta fecha un momento donde Cristo sea el centro de todo y para todo. Repito de nuevo, como comencé la semana pasada, no sabemos la fecha de la encarnación de Cristo. Lo más probable es que no sea el 25 de diciembre, por dos razones principales. Uno, por la razón histórica en la cual se sustenta, que es el hecho de que fue una sustitución de una fiesta pagana. Y dos, porque los pastores no podían guardar las vigilias de la noche guardando a sus ovejas en medio del invierno en la zona del Mediterráneo. Eso es imposible. Es imposible. El invierno en la zona del Mediterráneo en estas fechas, finales de diciembre, llega a 1 grado, menos 2 grados, menos 4 grados. Es imposible que las ovejitas estén fuera. Así que no sabemos la fecha. Algunos dicen que fue en marzo, otros en abril. Ahora, no importa la fecha, hermano. El mundo occidental celebra esta fecha. Aprovéchala tú también, pero no para hacer lo que el mundo occidental hace, sino para que Cristo sea el centro de todo. Hermano, que Cristo sea el centro de todo. Repito de nuevo, hermano, que Cristo sea el centro de todo. Así que de nuevo termino con la misma pregunta que hice ya la semana anterior. ¿Quién o qué es el centro para ti? ¿Quién o qué es el centro para ti? Te animo, hermano, a que hoy, mientras hacemos memoria de Cristo, participando de la mesa del Señor,
podamos examinarnos juntos en devoción al Señor y que juntos como iglesia podamos decir: Cristo, tú eres el centro para nosotros.